era que si revisaron el cronograma, vieron que la semana que viene tenemos el primer laboratorio, que es justamente acerca del centro de masas. Así que, para eso, se van a dividir en grupos, y así que bueno, vayan pensando hasta 6 personas, y la semana que viene nos organizamos bien. ¿Qué más? Hoy día hay una carpeta que dice guías de laboratorio o laboratorio, pero antes me di cuenta que no he subido las guías, así que mañana las subiré para que puedan descargarlas. Igual el laboratorio de la semana que viene es un laboratorio relativamente corto, así que nada, eso. La idea es hacer el laboratorio y luego regresar al aula a seguir con la teoría. Así que bueno, eso. Bien, entonces, la semana pasada empezamos viendo básicamente lo que es el centro de masa. ¿Quién se acuerda más o menos qué era el centro de masa? O algo que se les venga a la mente con respecto al centro de masa. ¿De qué partíamos para un centro de masa? Digamos. De las ubicaciones de las partículas. Exactamente. Tenemos un sistema en el cual hay varias partículas. Que pueden ser de 2 en adelante, que pueden estar o no interactuando entre ellas. Entonces, este sistema se puede como hacer en conjunto como si fuera una sola partícula. Si este sistema a su vez posee algún movimiento, este movimiento se lo asume como que si estuviera concentrado en esa partícula, digamos, y va haciendo la traslación con respecto a esa posición. Bien, es decir, que el sistema se mueve como si una fuerza neta externa estuviera aplicada solo sobre esa partícula, que es lo que llamamos el centro de masa. En un sistema donde son partículas puntuales, básicamente la ubicación de ese centro de masa es un promedio de las posiciones del resto de partículas, pero o sea, como que está más orientado a donde haya mayor cantidad de masa. Por ejemplo, si tenemos 2 partículas que están interactuando, están ahí conformando nuestro sistema, el centro de masa se va a ubicar entre esas 2 partículas. ¿De qué va a depender de dónde sea su ubicación? Básicamente, de cuál partícula tenga mayor masa. Se va a ubicar, no sé, digamos aquí. Bien, eso es como una parte del concepto. Entonces, nosotros podríamos llamar, lo podríamos denotar con E mayúscula como la sumatoria de todas las masas, de todas las partículas que existen en nuestro sistema, ¿no? Y teníamos que la posición del centro de masa era la sumatoria de las masas por su posición, dividido para la sumatoria de las masas, ¿no? Como sabemos, la posición es un vector, entonces va a tener coordenadas, que pueden ser 2 o pueden ser 3, dependiendo si estamos trabajando en un plano bidimensional o tridimensional. Si tenemos un plano tridimensional, entonces esto se puede aplicar a que la posición del centro de masa en X va a ser igual a la sumatoria de masas por las posiciones en X y por las masas. De manera análoga, para Y,
para Z. En caso de que tengamos, ¿no? A la hora de hacer los cálculos, se puede hacer todo directamente aquí, meter el vector, hacer operaciones vectoriales, suma, resta, multiplicación, o lo podemos hacer de manera separada, tomando en cuenta cada una de las coordenadas, ¿no? Eso es a gusto del consumidor. Así que bueno. Bueno, entonces, estas partículas, si están en movimiento, también podemos asumir, como dije, que como que estuviera, en lugar de estarse moviendo todo el sistema de partículas, se está moviendo el centro de masa. Nosotros sabemos que la primera derivada de la precesión es la velocidad, entonces de esta manera también podemos calcular la velocidad de este centro de masa, ¿no? Nos queda en esta expresión. Y análogamente, si volvemos a derivar, podemos obtener la aceleración. Esto como para recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Bien, ¿qué más? También tenemos que la sumatoria de las fuerzas externas del sistema de partículas podemos decir que es igual a la masa total, o sea, la masa en mayúscula, por la sumatoria de la aceleración de este sistema, de este centro de masa. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando un sistema se está moviendo? Bueno, en realidad esto sirve bastante en casos de que, por ejemplo, hay un cuerpo que está teniendo algún tipo de movimiento cinemático y por alguna razón se fragmenta. Entonces, cuando este cuerpo se fragmenta en diferentes partes, ese centro de masa que tenía antes el cuerpo en sí se va a conservar. Me refiero a que después de que se fragmenta, donde van a caer los fragmentos, está relacionado con el centro de masa del objeto que iba moviéndose. Entonces, aquí hay dos características. No, mira. Cuando se fragmenta, el centro de masa, después de haberse fragmentado, va a seguir la misma trayectoria, o sea, va a seguir la trayectoria que llevaba, como que hubiese llevado en el caso de que no se hubiera fragmentado. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un petardo, no sé cómo le llaman aquí. ¿Vieron los fuegos artificiales? Bueno. Eso es un claro ejemplo de cómo estaba aplicado lo del centro de masa. Tengo un petardo que es lanzado con un ángulo, entonces, obviando la resistencia del aire, esto hace un movimiento parabólico o un tiro oblicuo. No. El petardo avanza hasta que en cierto momento explota, que básicamente es que se fragmenta. ¿Ok? Entonces, su centro de masa va a continuar su trayectoria original, pero al fragmentarse, estos fragmentos van como a dividir su trayectoria, no necesariamente, digamos, en partes iguales. Pero lo que va a pasar, no sé, es que uno está por allá y otro por acá. Pero como existe esta conservación del centro de masa, el centro de masa que tienen en conjunto estos dos partículas, que es un mismo sistema, va a continuar su trayectoria. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a utilizar de base para esta parte, que tiene que ver con uno de los ejercicios que dejé la semana pasada. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto,
había un ejercicio en las diapositivas que era de un mortero. A ver, entonces, en la teórica, en la primera teórica, hay un ejercicio que dice ejemplo de parcial. Dice, una granada de mortero de 1,56 kilogramos de masa se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 31 metros sobre segundo y explota al alcanzar su altura máxima, fragmentándose en 3 partes. Los 3 trozos comienzan a moverse horizontalmente. Un trozo de 0,78 kilogramos se cae a tierra a 212 metros al norte del punto de lanzamiento y otro de 0,26 kilogramos cae a 68 metros al este. Nos pregunta dónde cae el tercer fragmento, se escribe la trayectoria y nos pregunta si el centro de masa está acelerado. Bien, entonces, siempre sirve mucho hacer un dibujito sobre el ejercicio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo empieza? ¿Qué pasa en medio? ¿Y cómo termina? Si bien no siempre se piden dibujos en los exámenes, es muy útil para entender qué estamos describiendo. Entonces, dice que el mortero se lanza verticalmente hacia arriba. Esta es la Tierra, ¿no? El mortero se lanza y cuando llega a su altura máxima se fragmenta en 3 partes, ¿no? Bien. Esto empieza, ¿con qué velocidad empezaba? ¿Con qué velocidad se lanzaba? 31. Gracias. Bien. ¿Qué movimiento cinemático describe el mortero? Es un tiro vertical. Sale con una velocidad inicial y, por efecto de la gravedad, llega a una altura máxima y, si no se hubiera fragmentado, ¿qué hubiera pasado? Hubiera vuelto a caer, ¿no? Es decir, si esto no se hubiera fragmentado, hubiera caído. No, es un tiro vertical. Bien. Esto nos ayuda para poder establecer el centro de masa de nuestro sistema. Recuerden que el centro de masa sigue la trayectoria original, aunque se haya fragmentado. Ahora, la segunda parte del ejercicio nos dice básicamente dónde cae, pero sí, como si lo viéramos desde el cielo. ¿Ok? Porque habla que el uno cae más al norte, otro al sur, no sé, al este, al oeste. Entonces, de aquí lo estamos viendo de frente, digamos. Ahora vamos a graficar como si estuviéramos viendo el escenario desde el cielo. Por conveniencia,
ponemos el mortero en el centro de nuestro sistema de referencia. Entonces tengo norte, sur, este, oeste. Bien. Como el mortero aquí subió y bajó, digamos, en el plano, viendo de arriba hacia abajo, aquí está, está en el medio de nuestro sistema, está ubicado el centro de masa. Y luego nos dice que un fragmento cae a tierra a 212 metros al norte. Digamos que cae, obviamente esto no está a escala. La masa 1 cae de aquí a acá. De aquí a acá hay 212 metros. Bien, la segunda cae a 68 metros al este. Es decir, que cae más o menos por acá. Aquí es 68. Bien. Ok, y si no recuerdo mal, nos da la masa 1, masa 2. ¿Cuánto valen? 0,28 y 56. Gracias. Bien. Bien, entonces, nosotros sabemos que el centro de masa en las 3 dimensiones se ubica entre todas las partículas, en un punto entre las partículas que está trabajando. Nuevamente, va a tender a estar más cerca de donde haya más masa, pero tiene que estar entre las 3. Entonces, si nosotros tenemos un fragmento acá y otro acá, y el centro de masa se ubica aquí, ¿dónde ustedes esperarían encontrar el tercer fragmento? Más o menos. Suroeste. Más o menos por aquí, ¿no? Para que se ubique, no en medio, pero entre las partículas, debería estar por ahí más o menos. Obviamente es difícil ser preciso, básicamente imposible viéndolo al ojo, pero eso nos da una idea de más o menos por dónde debería caer. Bien, entonces, como habíamos visto, para calcular el centro de masa, lo podemos hacer de manera separada, como vemos aquí, para cada coordenada. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a establecer, por aquí estamos hablando norte, sur, este, oeste. Y cuando usamos esta ecuación estamos hablando de coordenadas X, Y, Z. Entonces voy a establecer un sistema de coordenadas en base a eso. Yo voy a decir que el norte es como si fuera mi Y, el este es como si fuera mi X, y la Z sale de acá, o sea, es hacia arriba. Si lo vemos de aquí, es hacia arriba. ¿Se ve eso? Para poder establecerlo en 3 dimensiones, porque esto es un movimiento tridimensional. Bien, entonces, lo primero que nos pide es ¿dónde cae el tercer fragmento? Es decir, ¿cuál es la posición del tercer fragmento? Entonces, si yo observo la ecuación de acá, yo tengo 3 partículas. La posición del centro de masa sería masa 1 por posición 1 más masa 2 por posición 2 más masa 3 por posición 3 y dividido para la sumatoria de las masas, ¿no? Y esta sumatoria de las masas, ¿cuánto sería? 1,56. Bien, esto es, ¿cuánto? 1,56. 56, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la masa 3, sería la masa mayor menos M1 menos M2, ¿no? 0,52. ¿Cuánto? 0,52. Gracias. Bien, entonces fíjense que con esa ecuación yo puedo, a partir de mis gráficas,
yo puedo sacar la coordenada del centro de masa, puedo sacar la coordenada del primer fragmento, puedo sacar la coordenada del segundo fragmento. Y tengo todas las masas. Entonces yo puedo de aquí despejar la coordenada del fragmento 3, que es lo que me pide. Ahora, podemos hacerlo de manera separada o en una sola dimensión. Si yo despejo la coordenada R3, me va a quedar masa por la coordenada del centro de masa, menos M1 por R1 menos M2 por R2 y dividido para M3. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer las posiciones tanto del centro de masa como de los fragmentos a partir de nuestro gráfico. Bien. Este mortero sube y vuelve a bajar, si no se hubiera fragmentado. Entonces, al caer al suelo, ¿cuál es la coordenada del centro de masa? 0, 0, 0, ¿no? Según, de acuerdo con nuestro sistema, es 0, 0, 0 metros. El primero, en X, sería 0. Y en Y sería 212. ¿Se ve? 0,212. Y en Z, 0. ¿Cómo sería la coordenada 2? Es esta masa de acá. Observo mi sistema de referencia. 68. Bien, 68. 0, 0. Bien, 0, 0. Ok. Bien. Vamos a hacerlo separado. La coordenada del fragmento 3 en X va a ser igual a la masa, que era 1,56 kilogramos, por la posición X del centro de masa, que es 0, menos la masa del fragmento 1, que es 0,78 kilogramos, por la posición X del fragmento 1, menos la masa 2, 0,26 kilogramos, y por la posición X del fragmento 2, de 68 metros. Y abajo la masa 3, que era 0,52 kilogramos. Fíjense que arriba tengo kilogramos por metros, en todos, por eso se puede sumar, y abajo tengo kilogramos. Entonces, kilogramos con kilogramos se va, me quedan metros, lo cual es correcto porque es una posición. ¿Cuánto me da este valor? Esto y esto se hace 0. Así que básicamente es menos 0,26 por 68 dividido para 0,52. 34. Gracias. Menos 34 metros. Bien. Ahora hago lo mismo para Y. Entonces, la posición en 3 de Y sería 1,56 kilogramos por 0 menos 0,78 kilogramos por 212 menos R2, que es 0,26 kilogramos por 0 metros. Y abajo M3, que es 0,52 kilogramos. ¿Cuánto me da esto? ¿Perdón? No, perdón, Menos 318. Gracias. Bien.
¿Y en Z vale la pena hacer algún cálculo? No, porque todo está cero. Además estamos viendo cuando cae al piso. Fíjense que esto significa que la coordenada del fragmento 3 es menos 34, punto y coma, menos 318 metros. Coordenada X negativa, coordenada Y negativa, significa que me quedaba en el tercer cuadrante. Con lo cual, es coherente con lo que ya estuvimos planteando un poco. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí me siguieron? Sí. Bien, terminen de copiar y seguimos con el tema. Si estamos trabajando con 3 coordenadas, ¿no habría que poner igualmente el 0 al final? Ah, sí. Tienes toda la razón. Gracias. Gracias. Claro, en Z, o sea, no vale la pena hacer porque tenemos todo cero, pero no significa que no exista. Gracias. Bueno, en el ítem B pide describir la trayectoria del centro de masa. ¿Cómo es la trayectoria del centro de masa? Que ya en realidad ya lo vinimos diciendo. Exactamente. La trayectoria es que sube hasta su altura máxima, baja. Eso es todo. Se puede escribir esa trayectoria de manera analítica, pero bueno, acá entiendo que solo tipo describirla. Pero si yo les pidiera escribir analíticamente cómo es esa trayectoria, es decir, el vector posesión en el tiempo, ¿cómo lo harían? Y esto, para esta parte, tienen que recordar lo que aprendieron en cinemática, en física 1, física general. ¿Esto qué es? ¿Tiro verticales? Es tiro vertical, ¿no? ¿En qué dirección? En Z. Es decir, la posición en el tiempo, en X y en Y no se mueve, entonces simplemente se puede poner tipo 0 o directamente no poner nada. El movimiento está en Z. ¿Cómo está descrito en Z? Ya dijeron, es un tiro vertical. ¿Cómo era la ecuación de un tiro vertical? X0. Ok. Z0. Velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Esta es la ecuación que describe la trayectoria del centro de masa. Es un tiro vertical que solo se da en el eje Z. Yo puedo sustituir esto con los valores que me da el problema. Esto como es 0 lo voy a dejar ahí. La velocidad inicial, si nos dieron, era 31. Entonces, 31 por t menos un medio de la gravedad. La gravedad vale 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es en K. Y esto debe dar metros. Básicamente, esa es la ecuación que describe la trayectoria. Es la posición en el tiempo del centro de masa de este sistema. ¿Preguntas hasta aquí? Y la última parte nos pregunta, ¿el centro de masa está acelerado? ¿Ustedes qué creen? El centro de masa, que es básicamente el tiro vertical, ¿está acelerado? Sí, porque le aplica la gravedad. Exactamente. Eso es todo.
¿Está acelerado? Sí, la aceleración es la gravedad. En todo el movimiento que hace antes y después de fragmentarse, está afectado por la gravedad. Es decir, que la aceleración, si lo queremos poner de manera vectorial, ¿en qué coordenada está la aceleración? ¿X, Y o Z? Z, ¿no? Esto significa que la aceleración es menos 9,81 K. Esta es la aceleración del centro de masa de nuestro sistema. ¿Por qué es el menos? Porque va en contra del sentido. Porque va, de acuerdo a su sistema de referencia, va hacia abajo, Claro. básicamente. O sea, cuando sube le hace oposición, cuando baja va en el mismo sentido, pero de acuerdo a nuestro sistema de referencia, la gravedad siempre apunta hacia abajo, entonces por eso tiene el menos. Y como según nuestro sistema de referencia se mueve en el eje Z, entonces hay que acompañarlo por una K. Otra manera de representar es por coordenadas cartesianas, que sería algo así. Cualquiera de estas dos maneras es válida. Una pregunta, pero el eje tridimensional, si no está al revés, y le pusiste ahí X y Z para adentro, el que buscaste ahí al lado del norte y este. No, porque este es el Z positivo. Sí, pero por eso, si la gravedad para abajo y para arriba, ¿por qué está yendo para allá? Pero a ver, estamos aquí, el mortero se va hacia acá, Ah, pero la gravedad es ok. hacia adentro. Entonces es negativo. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió este ejercicio? Bien, para esta parte de los centros de masas de partículas es muy importante que se acuerden de lo que es cinemática, porque básicamente las trayectorias que van a ver en los sistemas de partículas van a ser movimientos que vieron en la materia pasada. ¿Estamos, chicos? Si tienen preguntas, pueden hacerlo sin problema. Bien, esto era el primer ejercicio que está en las diapositivas de la primera clase. Bueno, es el primer ejercicio, pero es uno de los claves. Bien, el siguiente ejercicio dice... Ok. A ver, dice lo siguiente. Un proyectil de 20 kilogramos se dispara con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal, con una velocidad de 80 metros sobre segundo. Bien, vamos a ir dibujando eso. Esto dice que es un proyectil que se lanza con 60, con un ángulo de 60. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Tiro oblicuo. Muy bien. ¿Eso es como ¿no? ¿Salió? Muchas gracias. Bien. 60 grados. Y el proyectil pesa, vamos a poner en mayúscula, 20 kilogramos. Bien, con una velocidad de 80 metros sobre segundo. Perfecto. Nos dice, en el punto más alto de la trayectoria estalla en dos fragmentos de masas iguales. Uno de ellos cae verticalmente con velocidad inicial 0, ignorando la resistencia del aire. Determinar la distancia medida desde el punto de disparo donde cae el segundo fragmento si el terreno es plano y la energía liberada en la explosión. Entonces, este
esta bala, lo que sea, va subiendo, y cuando llega a su altura máxima de la trayectoria parabólica, se fragmenta y un fragmento cae de manera vertical, siendo su velocidad 0. Mientras que el otro fragmento sale disparado a quién sabe dónde. Bien, entonces, después de que se fragmenta, como ya habíamos dicho, el centro de masa del sistema, que ahora es de 2 partículas, continúa su trayectoria original. Es decir, que el centro de masa va a continuar de esta manera, ¿no? Va a ir por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí. Cuando toque el suelo, va hasta ahí. La masa 1 va a caer aquí. ¿Y qué pasa con la masa 2? ¿Caerá más lejos o más cerca? O sea, ¿caerá a la derecha o a la izquierda del centro de masa? Y a la derecha, porque el promedio del centro de masa, entonces. Exactamente. Esto va a ser algo así. Esto va a caer por acá. Bien. Nos dice que justo donde se fragmenta es cuando llega a su altura máxima. Eso nos da un dato con respecto al primer fragmento. Nosotros vamos a hacer la evaluación, la comparativa de la posición del centro de masa con las posiciones de los fragmentos cuando caen al suelo. ¿Ok? Porque el ejercicio nos pide la posición del segundo fragmento cuando cae al suelo. Entonces, cuando cae al suelo, este cae aquí. Con lo cual sabemos, a partir de esto, básicamente nos dice que la posición del M1, que está aquí, básicamente es la posición X cuando el movimiento parabólico alcanza su altura máxima. Entonces aquí vamos a complementar esa información con lo que ya sabemos de tiro oblicuo. Yo aquí voy a establecer mi sistema de referencia, y acá es Y y acá es X. Y voy a poner mi 00 desde donde fue disparado el cañón. Bien. Y la del centro de masa, la posición del centro de masa es donde caería si se completara el tiro oblicuo. Bien. Y nada, y acá sería X3. Entonces, para saber la posición del punto 1, necesitamos saber cuál es la posición en X del tiro parabólico cuando llega a su altura máxima. ¿Cómo eran las ecuaciones? ¿Qué pasaba en un tiro para... Uy, eso está perfecto. ¿Qué pasa en un tiro para... ¿Cómo era el movimiento en un tiro parabólico tanto en X como en Y? Sabemos que el tiro parabólico es un movimiento bidimensional que está conformado por un MRU y un MRV. ¿En qué es eso en el MRU y en cuál es el MRV? En X, el MRU. Muy bien, en X es el MRU y en Y es el MRV. Bien, si recordamos las ecuaciones del tiro parabólico, tenemos que en X, la posición en X en el tiempo, de X en el tiempo, era igual a X inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿no? Y en Y, la posición en Y, como es un MRV, está definida por las ecuaciones del MRV, es decir, la posición en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Donde la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno. Por el coseno del ángulo. Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Bien,
¿Qué pasa? Entonces, yo necesito esta posición cuando el cañón, al escribir un tiro parabólico, llega a su altura máxima. Para poder encontrar este valor depende del tiempo. Es decir, que antes de conseguir este valor, yo necesito el tiempo en el que llega a su punto más alto. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Qué pasaba en el punto más alto? Sabemos que hay un MRU y un MRV. ¿La qué? ¿Cuál velocidad? B0I. Exacto. En su altura máxima, BY es igual a 0. Bx durante toda su trayectoria era constante. La que variaba era la componente de la velocidad en Y. En su punto más alto, la velocidad en Y es 0. La velocidad en Y en un tiro parabólico en el tiempo es igual a su velocidad en Y menos G por T. Bien. Entonces, a este T, yo sé que esto vale 0. Que cuando esto vale 0, significa que el tiempo en el que estamos hablando es el tiempo de subida. O sea, la velocidad en Y, en el tiempo que yo le llamo tiempo de subida, es igual a 0. El tiempo de subida es el tiempo que le tomó hasta llegar a su altura máxima. Yo, a partir de esta ecuación, puedo despejar este tiempo, que me queda la velocidad en Y, que sería VO por el seno de θ, dividido para la gravedad, ¿no? Yo tengo la velocidad inicial, tengo el θ y tengo la gravedad. Puedo conseguir ese tiempo. Una vez que tengo este tiempo, puedo sustituir en la ecuación de la posición en X, y con eso ya tengo la posición del primer fragmento. ¿Se ve? ¿Se ve la secuencia? Sí. Bien. Entonces, velocidad inicial es 80 metros sobre segundos por el seno de 60 grados dividido para 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Ahí voy a hacer el cálculo. Gracias. Bien, ahora con este tiempo, yo sé que la posición del primer fragmento es igual a la posición del cañón que está descrito por un tiro parabólico en el tiempo de subida. Entonces hago la correspondiente sustitución. X0 es 0 porque de acuerdo a mi sistema de referencia puse la posición inicial en 0, 0. VOX sería la velocidad inicial, que es 80 metros sobre segundos, por el coseno de 60 grados, y por este tiempo que acabo de calcular, que es 7,06 segundos. ¿Cuánto me da esto? 282,4 metros. Gracias. Bien, con esto yo ya obtuve la posición del primer fragmento. Ahora, ¿qué puedo calcular? Y donde cae el centro de masa. Exactamente. Si ya tengo la posición de su máxima altura, ¿a qué sería igual el del centro de masa? Si es justamente donde termina de describir su tiro parabólico. Doble. Es el doble, ¿no? Porque estamos empezando desde el piso. Cuando empezamos desde el piso y no hay loma, sino que es un piso plano, sabemos que el tiro o sea, la posición de donde cae el tiro parabólico es el doble de su posición de altura máxima. Es un movimiento simétrico. Entonces, el X del centro de masa es igual a 2 por 282,4 metros. Y esto me queda 564,8 metros. bien. ¿Se entiende?
¿sí? Bien, entonces ahora yo tengo ya la posición del primer fragmento y del centro de masa. Ahora básicamente puedo aplicar esto de aquí puedo aplicar el concepto de centro de masa para saber dónde debería caer el tercer fragmento. Así que la posición del centro de masa es igual a la masa 1 por la posición del primer fragmento más la masa 2 por la posición del segundo fragmento, dividido para masa 1 más masa 2, que es básicamente la M mayúscula. Si yo despejo x2, me queda m por la posición del centro de masa menos m1 por la posición 1 dividido para m2. Sustituyo valores, 20 kilogramos por 564,8 metros menos el fragmento 1 decía que está ahí en dos fragmentos de masas iguales. Si la masa del proyectil era 20 kilogramos, ¿cuánto valdrá cada masa? 10 kilogramos por x1, que es 282,4, dividido para masa 2, que también son 10 kilogramos. Bien, ¿cuánto me da esto? 847,2 metros. Gracias. Es decir, que desde donde salió hasta donde cayó el tercer fragmento hay 847,2, lo cual es mayor que estos dos, así que da un indicio de que está bien. Como nosotros pusimos nuestro centro del sistema de referencia donde empezó el proyectil, entonces, es decir, desde el punto de disparo, entonces esa efectivamente es la distancia desde el punto de disparo hasta donde cae el tercer fragmento. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, también ya. Entonces, ¿cómo es el análisis de este tipo de problemas? Ver con qué movimiento empezó el proyectil o lo que fuere, cuál sería su trayectoria si no se hubiera fragmentado o lo que sea, y esa trayectoria va a ser la de su centro de masa, que va a estar descrita por algún movimiento cinemático que vieron previamente en física 1 o física general, así que van a tener que tener en cuenta las ecuaciones de cada movimiento. Y lo segundo es relacionar esa trayectoria y con los datos que les den de los fragmentos con la descripción del centro de masa. Va a depender qué coordenadas van a usar, dependiendo de qué tipo de movimiento es, ¿no? Si es unidimensional, si es bidimensional. Siempre lo primero, dibujito y establecer bien el sistema de referencia. Es vital que establezcan bien su sistema de referencia. Recuerden que el movimiento es relativo, es decir, depende de dónde esté ubicado el sistema de coordenadas. Bien, y lo último que pregunta es la energía liberada en la explosión. ¿Qué pasa aquí? Viene el cañón y cuando llega a su punto máximo, ese cañón tenía una energía. Pero cuando explota y salen los dos fragmentos, va a haber otra energía. Entonces, producto de esa explosión, se va a liberar una energía y el resto de la energía básicamente queda dividida en los dos fragmentos. No necesariamente en partes iguales, pero eso. Entonces, ¿cuál sería la energía liberada?
básicamente va a ser la diferencia de la energía mecánica. ¿Se acuerdan qué es la energía mecánica? La energía potencial más cinética más la elástica. Bien, la energía mecánica, eso es cinética potencial más elástica. Ok. En este caso vamos a restar energía mecánica final menos energía mecánica inicial. La energía mecánica inicial es justo cuando el cañón llega a ese punto y luego se rompe, entonces la energía que tengan los dos fragmentos va a ser la energía mecánica final. Bien, entonces, en el caso de los tres de arriba, o sea, tenemos el cañón y los dos. ¿Qué energías van a tener los tres? Tanto final como inicial. Tenemos cinética, tenemos potencial, o tenemos elástica, o varias. Cinética y potencial. Cinética y potencial, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Que la potencial, los tres fragmentos, antes, o sea, estamos hablando de instantes, antes y después de la explosión, la energía potencial va a ser la misma para los tres. Así que cuando hagamos la diferencia, esa energía potencial va a desaparecer por sumatorias. Entonces, no vale la pena ponerlo. O sea, pueden ponerlo y se van a dar cuenta que va a desaparecer. Ahora, nuevamente, pero como están todos a la misma altura, como esa energía potencial va a desaparecer, vamos a enfocarnos en la energía cinética. Entonces, esta variación de la energía mecánica va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bien, la energía cinética inicial va a ser la energía cinética que lleve la bala justo antes de la explosión. 1/2 de la masa, aquí sería la masa del cañón, lo que sea, por la velocidad que llevaba en ese entonces. Perdón, esto no es un vector. Al cuadrado. Recordemos que las energías no son vectores, son escalares. Entonces, lo que necesitamos para calcular esta energía cinética es el módulo de la velocidad que llevaba el cañón en ese punto. En el punto de altura máxima ya dijimos que la velocidad en Y es 0. Entonces, la única velocidad que tiene es en X. Por tanto, la coordenada en X va a ser el módulo de la velocidad. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la velocidad en X en ese punto. ¿Cómo calculo esto? Eso es VOX, ¿no? Es decir, VO 80 metros sobre segundos por el coseno de 60. Recuerden que en X la velocidad no varía, se mantiene y simplemente es la velocidad inicial por el coseno de 60. ¿Cuánto me da esto? 40. Entonces, con esto yo puedo calcular la energía cinética justo antes de la explosión, que es 1/2 de la masa, que son 20 kilogramos, por 40 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Gracias. 16.000 joules. La energía se mide en joules. Ahora, ¿qué pasa con la energía cinética después de la explosión? Esta energía cinética va a ser la sumatoria de la energía cinética que lleva el fragmento 1 como el fragmento 2. Bien. ¿Tienen energía cinética ambos fragmentos? Sí. No. O sea, sí. Sí, los toman. Pero el instante de arriba no. El enunciado nos dice que el fragmento 1, después de la explosión,
cae como caída libre con una velocidad inicial igual a 0. Claro, entonces no tiene ni energía El cinética fragmento en otro 1. sitio. Pero no le da velocidad a la gravedad. No, pero tiene Pero que es ser justo en el instante Está suspendido. cuando, o sea, esto de antes o después de la explosión es justo, o sea, instantes. Entonces, cuando explota, dice que, por alguna razón, el fragmento 1 cae con una velocidad 0, inicialmente. Obviamente, después va a aumentar su velocidad por efecto de la gravedad. Pero, nuevamente, estamos hablando de instantes, instantes justito después de la explosión. Es como que pudieras parar el tiempo y justo explota y ahí hiciste la medición. O sea, es como una caída libre de reposo. Sí, es una caída libre, exacto. Es como que yo agarro el marcador y lo suelto. Pues ya es otro movimiento en la parte de diamante. ¿Mandé? Como que es otro movimiento ya. No es- Claro, o sea, cuando se fragmentan pasa algo que cada uno describe un movimiento diferente. Que al menos para esta parte no necesitamos describirlo. Necesitamos cierta información para lo que nos está pidiendo. En este caso, el primero hace una caída libre y nos dice que la velocidad inicial es 0. Eso nos sirve para dos cosas. Una, para esta parte de la cinética, y también que como es una caída libre, cae justo en X, en esa coordenada. ¿Ok? Pero no tenemos que hacer ningún cálculo después de eso. ¿Se entiende eso? Sí. Bien, entonces, el cuerpo 1 no tiene energía cinética, así que la energía cinética final básicamente se la va a llevar todo el cuerpo 2. Bien, para el cuerpo 2 significa que esto es igual a 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2. ¿Tengo esa velocidad? Creo que no. No, ¿verdad? Al menos el ejercicio no me la ha dado. ¿Pero qué tengo? Tengo, justo en el instante de la explosión, yo tengo la velocidad del centro de masa y tengo la velocidad del primer fragmento. Yo puedo usar el concepto del centro de masa para poder calcular la velocidad del segundo fragmento. Y esto tiene que ver un poco con la conservación del momento lineal, que lo vieron en Física 1 y lo vamos a retomar si alcanzamos al final de la clase o si no en la otra clase. ¿Ok? Bien, entonces, esto nos dice que la velocidad del centro de masa es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 sobre la masa mayor. Entonces, velocidad 2 es igual a m por v sub m menos m1 por v1 dividido para m2. Pero ya dijimos que la velocidad del primer fragmento es 0, entonces es 0. Por tanto, esto me queda 20 kilogramos por 40 metros sobre segundos, dividido para la masa 2, que son 10 kilogramos. ¿Y esto cuánto me da? Sí, 80. Bien, ya con esto yo tengo la velocidad a la que salió disparada el fragmento 2. O sea, ¿Perdón? la velocidad es horizontal siempre. Aquí estamos hablando de módulos igual. Después vamos a ver que en el momento lineal... bueno, sí, en realidad perdón, tienes razón, estamos hablando de velocidad en X. Porque cuando se fragmenta, esto en realidad sale de esta manera y luego básicamente hace un tiro parabólico. Como que empezara desde una altura con una velocidad inicial horizontal. Okay. Bien, entonces, eso nos queda 1/2 de 10 kilogramos por 80 metros sobre segundos. Al cuadrado. ¿Cuánto me da esta energía? 32.000 joules. Por tanto, la energía liberada es los 32.000 joules menos 16.000 joules. Esto me queda
16.000 joules, que lo puedo reducir a poner 16 kilojoules. Bien. Y eso es lo que nos pide, básicamente. La energía liberada es la energía que se perdió o se liberó. Pero no tenemos forma de saber cómo es la trayectoria del M2, ¿no? Si sale en X, sí, es un tiro parabólico que empieza con una velocidad en X. Sí se lo podría describir. Bueno, ahí yo hice medio una exageración al este de arriba, pero en realidad sale... Sí, lo que hace esto es que sale así. Hace algo así. Vamos. Pero si tiene velocidad solo en X y 80 metros sobre cero, el fragmento 1 no tiene la misma velocidad en X. No, el ejercicio nos dice que se cae. Si tuviera velocidad en X, no caería libremente. Es físicamente imposible. Sí, a veces hay casos que se idealizan bastante. Sí, por eso. En física van a ver que hay muchas cosas idealizadas o aproximadas. ¿Alguna pregunta? Profe, la velocidad del centro de masa, ¿por qué era la X? Que me quedé ahí y no escuché mucho de eso. ¿Por qué le doy que la velocidad X? Porque justo la explosión fue cuando es en su punto más alto. Ah, o sea, iba horizontal. Claro, recuerda que un tiro parabólico en su punto más alto solo tiene vector en X. Nada más. ¿Se entendió, chicos? Sí. Les veo cara de concentración. O no sé si son sus caras de concentración. Bueno, con esto vamos a cerrar por ahora lo que es centro de masa de un sistema de partículas. Pueden hacer una parte de la guía 1. El coluca no puedo. Y salgo de los nuevos operadores, hoy sí salgo.
Yo te quiero ver hoy, no tiene. Bien, ahora vamos a ver lo que es un centro de masa para un sistema continuo. Ya vimos cómo calcular un centro de masa cuando tenemos un sistema que son partículas puntuales. Ahora, ¿qué pasa cuando en lugar de tener partículas puntuales que están conformando un sistema, tenemos un sistema continuo? Es decir, un objeto extendido que tiene masa en toda su área, su volumen. Es decir, nosotros podemos decir que tiene un gran número de partículas muy pequeñas y que además, bueno, de elementos de masa muy pequeñas y que además están muy unidas. Entonces, como la separación de esas partículas pequeñas es muy chiquitita, consideramos que el objeto tiene una distribución de masa continua. Podemos agarrar un pedacito, como un tubito, digamos, que tiene una ubicación nada. Pero además, este sistema obviamente también va a tener un centro de masa. Bien, ahora en lugar de agarrar las masas puntuales de las partículas, lo que hacemos es que dividimos el objeto como en pedacitos de masas. Entonces, en lugar de tener una sumatoria de masas puntuales, vamos a sustituir esa masa por un delta de masa. Entonces, lo que vamos a tener sería ahora digamos, si lo veo en X, la masa para la que se divide o sumatorias, como ahora tenemos un sistema continuo, igual, en un sistema de partículas, la masa grande era la suma de todas las partículas que constituían el sistema. Ahora lo que tenemos es un objeto sólido o continuo. Entonces, esa sumatoria de masas ahora es una sumatoria de pequeños fragmentos de masas de todo lo que conlleva el sistema. Por tanto, viene a ser la masa total del sistema continuo, que lo vamos a llamar M mayúscula. Bien, entonces, esto se cumple para las tres coordenadas. Ahora, lo que hacemos es que como es un sistema continuo, nosotros cuando tenemos la sumatoria va desde I hasta un número n, que es lo que nos decía en un sistema de partículas finitas, era el número de partículas. Pero en este caso, como es un sistema continuo, ¿qué se hace? El n tiende al infinito. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, por ejemplo, para X, para decir que esto es de un sistema continuo, tendemos n al infinito. Esto vamos a tener de esta manera. Y esto básicamente decir que n tiende al infinito de una sumatoria
matemáticamente es una integral. Entonces ahora esta sumatoria pasa a ser una integral que va a tener un diferencial de la masa. O sea, el pedacito que hablábamos de masa ahora va a ser un diferencial de masa. De esta manera, la posición en X del centro de masa de un sistema continuo es igual a 1 dividido por la masa del sistema por la integral de X del diferencial de masa, con respecto al diferencial de masa. De manera análoga para Y y para X. Perdón, para Y y para Z. Como esto a la final son coordenadas de un vector, básicamente la posición del centro de masa de un sistema continuo es igual a 1 dividido para la masa por la integral de R con respecto del vector R con respecto al diferencial de masa. Esta es la ecuación principal del centro de masa en un sistema continuo. Recuerden que los diferenciales de masa, básicamente sirven para agarrar un pedacito de algo. Ustedes vieron cálculo 2, ¿no? Sí. Bien, ¿estamos hasta aquí? Bien, eso es básicamente la teoría. Ahora vamos a ver cómo se aplica un ejercicio. Para encontrar el centro de masa de un sistema continuo hay como un par de técnicas, digamos, dependiendo de lo que se tenga. Y hay que saber integrar. Integrales básicas. La idea es que no salgan integrales muy complicadas, sino, no sé, como por ejemplo la integral de x al cuadrado. ¿Cuánto es la integral de x al cuadrado? Un tercio de X al cubo. Exacto. Cosas así van a salir. Si sale algo un poco más complicado, va a ser resolvible por tablas. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es a calcular el centro de masa de una barra. Que es como el primer ejemplo a enseñar. Bien, tenemos una barra. Una barra de longitud L. Entonces, establecemos nuestro sistema de referencia. Y ahora, si yo ubico una barra justo en este centro, bien, tenemos una barra
que tiene una longitud L. Ok. Nosotros queremos encontrar el centro de masa. El centro de masa se va a encontrar en algún lugar del objeto, ¿no? Lo primero que se hace es, básicamente, agarrar un diferencial de masa, es decir, una porción de la figura en cuestión, en cualquier parte. Digamos, yo puedo agarrar este pedacito que va a ser mi diferencial de masa. Desde el origen hasta aquí hay una posición X. Y este diferencial de masa tiene digamos, un grosor, como esto está en el eje X, este es un grosor que es el diferencial de X. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Como es un pedacito de masa, ese pedacito de masa va a tener un grosor, espesor, lo que sea. En el caso de las barras, como una barra es más larga en una dimensión que en las otras dos, se suele hacer un análisis un poco bidimensional. Bien, entonces, tenemos la barra que tiene una longitud L, agarro un cachito y digo, es mi diferencial de masa. Ese diferencial de masa va a tener una longitud que va a estar determinado por el diferencial en X porque justamente está en el eje X. Y desde el origen hasta ese punto hay una distancia X que no conocemos. Entonces, luego lo que se hace es acudir a lo que se llama la densidad. La densidad básicamente es una magnitud que tiene unidades de masa sobre, si es densidad lineal, masa sobre longitud, si es densidad superficial, masa sobre área, y si es densidad volumétrica, no sé si así se dice, masa sobre volumen. Como ahorita estamos hablando de una barra, vamos a tomar en cuenta la densidad lineal. Que vamos a usar esta letra. Entonces, esta densidad va a ser igual a masa sobre longitud. Esto es una barra que es homogénea. Quiere decir que tiene la misma densidad en toda su estructura. ¿Ok? Entonces, la densidad de la barra está dada por la masa de la barra dividido para la longitud de la barra. Bien, si ahora esa barra se divide en segmentos, como es la misma densidad de todos lados, yo puedo decir que la densidad de esta barra en una cierta porción de la barra va a ser igual al diferencial de la masa, es decir, a esa porcioncita de la masa dividida para el diferencial de la longitud de ese pedacito, es decir, al diferencial de X. ¿Se ve esto? O sea, esto es la densidad de toda la barra, es decir, la masa sobre la longitud de la barra. Estamos hablando de densidad lineal. Pero como la barra es homogénea, es decir, que es la misma densidad en todos lados, si yo agarro un pedacito de esa barra, yo puedo decir que esta densidad también es igual a ese pedacito de masa, que analíticamente decimos el diferencial de masa, dividido para la longitud que tiene ese pedacito, es decir, el diferencial de X. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Si tienen dudas de esto, porque esto es un poco engañoso, yo tuve que estudiarlo mucho. Bien, entonces, nosotros sabemos, como es una barra longitudinal, es decir, que tiene más extensión en X que en Y en Z, básicamente el centro de masa de la barra va a estar determinado por el eje X, ¿ok? ¿Cómo sería el centro de masa en el eje X? 1 sobre M
integral de x por el diferencial de masa. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo este integral, donde tengo integral de x con respecto a la masa, básicamente, o sea, el diferencial de masa. Entonces, la idea es encontrar una relación entre esto y esto. ¿Cómo es la dependencia entre ellos dos? Porque si no es como que solo lo saco y pongo y sale y queda nomás una masa. Pero eso no es correcto, porque eso es cuando lo que está ahí es una constante, cuando eso no depende de lo que se está integrando. ¿Se entiende? Entonces hay que encontrar la relación de lo uno con lo otro. Y por eso se acude a la densidad lineal. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Yo ya establecí esta diferencia, esta densidad. Si yo despejo el diferencial de la masa, me queda que es igual a la densidad por el diferencial de x. Que este diferencial de x sí está relacionado con la posición de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Sustituyo, voy a llamarle esto 1. Sustituyo 1 en la posición del centro de masa. Entonces, esto me queda que la posición del centro de masa es igual a 1 sobre la masa integral de x por lo que antes era el diferencial, ahora es densidad por el diferencial de x. Ahora lo que sigue es limitar, poner los límites de la integral. ¿Desde dónde a dónde se está extendiendo este objeto? Es decir, ¿desde dónde a dónde podría estar este diferencial de masa? ¿De 0 a x? ¿Perdón? Por el pedacito que agarramos, no. De 0 No. a x no es 0 a l. De 0 a L. O sea, es como toda la extensión de todo de donde podría estar ese cachito de masa. Es tipo donde agarramos nosotros y cuando arranca donde termina. El pedazo que agarramos, no. No, eso ya lo establecimos aquí. Ah, ok. Ahora, la integral, como es un sistema continuo, o sea, como o sea, estamos calculando algo de un sistema extendido continuo. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde se ubica ese cachito en todo el sistema. Entonces, el límite de la integral va a ser básicamente como la extensión de dónde se puede encontrar ese cachito de masa. ¿Se entiende? Lo máximo que puede llegar. Sí, como desde lo mínimo hasta lo máximo de dónde se puede encontrar. En este caso, como es algo lineal, este cachito, o sea, yo lo dibujé ahí porque quise básicamente. Lo pude haber dibujado más acá, más allá, porque en realidad, bueno, en la barra es fácil ver dónde está el centro de masa, pero, o sea, lo que uno hace es dice, bueno, pongo ahí un pedacito, pero este pedacito que en realidad es lo que hago, estoy buscando el centro de masa, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Entonces, la integral lo que hace es limitar de dónde a dónde podría estar, o sea, en dónde podría estar extendido en el sistema. ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, como estamos hablando que la barra solo es en el eje X, ¿de dónde a dónde podría estar? En este caso, de 0 hasta aquí, que es L. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Sí, o sea, en cualquier función de la barra. Ujú. Bien, entonces, una vez que hacemos la sustitución, definimos los límites de la integral. En este caso se extiende de 0 a L. Y ya con esto podemos realizar la respectiva integral. La densidad, como ya esta es la relación acá, esta densidad es una constante porque dijimos que la barra es homogénea, entonces la densidad no depende de dónde se encuentre, entonces sale. Entonces lo que me queda es esto, m, 0, l, integral de x con respecto a x. Y bien, ¿cómo es esta integral? Y cuadrado sobre 2. Bien, la integral de x con respecto a x es
x al cuadrado sobre 2. Definido entre 0 y L. ¿Qué significa esto? Que hay que sustituir esto definido en L menos la función definida en 0. ¿Ok? Si yo ubico el 0 aquí, todo esto se me hace 0. Entonces solo pongo la L. Por L cuadrado sobre 2. Ahora, me queda esta densidad y tengo arriba densidad y abajo la masa. Aquí lo que se hace es volver a este concepto de acá. Como la densidad es continua, yo puedo sustituir la densidad como si fuera la masa total de la barra dividido para la longitud de la barra. Voy a hacer acá. Entonces, en lugar de escribir la densidad, voy a escribir M por L. Y esto me queda L cuadrado sobre 2. Bien. Entonces, de esta manera, la masa se va. Esta L se va con una de arriba. Y finalmente, lo que me queda es que la ubicación del centro de masa en X es igual a 1/2 de la longitud de la barra. Si lo queremos poner de manera vectorial, como solo estamos tratando en una dimensión, básicamente es 1/2 de L I. La idea de estos cálculos es encontrar la posición del centro de masa con respecto a las longitudes, o bueno, con respecto a las dimensiones que tiene el sistema, ¿ok? Por eso, cuando sacamos esta densidad y todo eso, volvemos a la densidad del cuerpo entero para que la M se vaya. La masa total. Y en realidad es, si ustedes agarran una barra y la ponen, digamos, si ponen el dedo en el medio se va a equilibrar, si la ponen un poco más acá se va a ir de un lado. Algo que olvidé decir, bueno, esto es de macho. ¿Se entendió lo de la longitud de la barra? Sí. Más o menos como los pasos que hay que seguir. Bien, termina de copiar y Vale, ¿ese ejercicio, digamos, es importante en la demostración o directamente con la fórmula de X en el centro de masa? ¿Necesita aplicar algo de la demostración? Sí, para este tema básicamente lo que se puede tomar es demuéstrame que el centro de masa de este objeto es este. Luego viene lo que es el centro de gravedad, que es que de hecho lo vamos a ver hoy día después de esto, que tiene que ver con ya las fórmulas definidas. Que eso ya, o sea, para esa parte ya no necesitan demostrarlo. Pero de seguro haber un ejercicio que demuestren al menos de un objeto. Igual no son muchos, porque este tema es un poco medio engorroso. Entonces, como que lo que se suele evaluar son en gráficas que no son tan complicadas. Van a ver que ahorita vamos a hacer de otros. Que pasa que dependiendo la forma, hay como diferentes técnicas a tomar. Pero al evaluar este tema es demostrar que este es el centro de masa de esto. Gracias. Por ejemplo, una barra homogénea, el centro de masa está en la mitad. Sí. Siempre. Sí. Fíjense que justamente aquí demostramos que solo depende del largo de la barra. No depende ni de la masa ni de nada, solo del largo. Bien. Continuamos.
calcular el centro de masa de una placa homogénea. Bien, tenemos una placa homogénea en 2 dimensiones, la cual tiene, digamos, en X una longitud A y en Y una longitud B. Para este curso se va a trabajar básicamente en realidad con sistemas planos, no con sistemas tridimensionales. Eso ya es otra cosa. Que igual en realidad obviamente nace de esto, pero vamos a trabajar sobre sistemas planos. Bien, entonces, si tenemos una placa homogénea, esta placa va a tener su centro de masa en algún lugar. Entonces yo puedo agarrar un cachito de la placa. Bien, ¿cómo van a ser las coordenadas del centro de masa? XM, XM. O sea, la posición de este centro de masa va a tener la forma XY. Va a tener esta forma, ¿no? Va a tener una coordenada en 2 dimensiones. Un vector en 2 dimensiones. Entonces, yo puedo agarrar un cachito donde su coordenada, su posición es de esta manera. Este cachito va a tener en X un grosor, digamos, un espesor o un diferencial X. Y en Y va a tener lo mismo, pero en Y. ¿Ok? Entonces, la posición del centro de masa va a ser igual a 1 sobre m, la integral de esta posición R, que sería X, J, y por el diferencial de la masa. Nuevamente, tenemos que encontrar cómo se relaciona el diferencial de la masa con estas coordenadas X y Y. Acudimos a nuevamente a la densidad. En este caso, ¿qué tipo de densidad sería? Muy bien, densidad de superficie o superficial. Entonces, una placa homogénea tiene una densidad que es igual a la masa de la placa por el área de la placa. Como es una placa homogénea, la densidad de toda la placa es la misma que la densidad de un cachito de la placa, es decir, de un diferencial de la masa de esta placa. Entonces yo puedo decir que la densidad es igual al diferencial de masa dividido para el diferencial de esta área. Es decir, para el área de ese cachito. Si esta placa tiene un grosor en X de X y en Y de Y, ¿cómo sería el área? De X por de Y, ¿no? Diferencial de X por diferencial de Y. ¿Se entiende eso? Sí. Es base por altura. Entonces, yo de aquí puedo despejar el diferencial de la masa es igual
a la densidad superficial por el diferencial de X por el diferencial de Y. Bien, y ahora yo ya tengo cómo se relaciona el diferencial de X con las coordenadas en X y Y. Ahora lo que hacemos es sustituir. Entonces, tenemos que la posición del centro de masa es igual a 1 sobre la masa integral de la posición en X más la posición en Y por el diferencial, que ahora es la densidad por el diferencial de X y por el diferencial de Y. Ahora fíjense que esto se convirtió en una integral doble, porque es con respecto a X y a Y. Entonces a esto hay que agregarle otra integral. ¿Cómo sería la delimitación de esto? De 0A y de 0B. Muy bien, gracias. En X se puede extender desde 0A y en Y se puede extender desde 0AB, como dijo el compañero. ¿Importa el orden? ¿Perdón? ¿Importa el orden que...? No, lo importante es que los límites estén relacionados, o sea, cuando hagan el cálculo, tiene que estar relacionado con el diferencial que les corresponde. O sea, de 0A es en X y de 0AB es en Y. Pues ahí lo debería estar Al revés. Perdón, gracias. Gracias. Bien. Ahora, esta densidad es constante, así que puede salir. Bien. Ahora fíjense que es una integral de una suma. Eso quiere decir que hay que integrar tanto para el primero como para el segundo. Podemos separarlas para que sea más fácil la integración. Yo puedo hacer esto. Bien. Bien, vamos con el primero. ¿Cómo quedaría la primera integral? Si integro esto con respecto a Y, X integrado con respecto a Y, me queda X por Y, ¿no? Y luego, si vuelvo a integrar eso con respecto a X, la integral quedaría X al cuadrado sobre 2 y por Y, ¿no? Y ahora me lo voy a poner en otro color para que se note mejor. Hay que poner los límites. Entonces, en Y de 0 a B y en X de 0 a A. Y lo mismo hago en el otro lado. Bien. La integral de Y con respecto a Y, ¿me queda? La integral de Y con respecto
y al cuadrado sobre 2. Y luego con respecto a x, ¿No queda aquí, sí? x y. Tenemos una y está integrado con respecto a y. Esto queda y al cuadrado sobre 2. Sí. Y luego si se integra con respecto a x, Pero se refiere a hablar de integración, pero o sea, no es la integral primero de x. La integral doble primero integras con respecto a x y después con respecto a y, ¿no? Pero una constante. Claro, pero, o sea, me refiero a que primero sería x y después cuadrado sobre 2. Sí, pero queda amigo resultado. No, me importa la verdad. me parece que no. No, igual queda lo mismo. Sí, puede ser una multiplicación. Bien, de 0 a b y de 0 a a. Recordemos que esto es la coordenada de mi y esto es la coordenada de j. Bien, ¿cómo me queda esto? Cuadrado sobre 2. Al cuadrado Por B. sobre 2 por b. Y esta es la posición en i. Sí. Más b cuadrado sobre 2 y por a. Y esto es la posición en j. También podemos sustituir la densidad, hacer lo mismo que antes hicimos, que es esto de acá. La densidad es igual a la masa total de la placa por dividido por el área. Y si hablamos de la placa total, ¿cómo se calcula el área? A por B. A por B. Bien, entonces tenemos que esta posición es igual a la masa sobre A por B, y acá está la masa aquí. Luego tenemos, puedo ponerlo de esta manera, 1/2 de A cuadrado por B, más 1/2 de B cuadrado por A. Bien, la masa con la masa se me va. Y ahora simplemente multiplico esto por cada uno de los componentes. A cuadrado por B multiplicado por B y más 1/2 de B cuadrado por A por B. Bien, se me va B con B y esta A me queda 1, acá me queda 1 y esto se va. Finalmente la posición del centro de masa me queda 1/2 de A en el eje Y más 1/2, perdón, en el eje X más 1/2 por B en el eje Y. Y listo, con eso llegamos a la respuesta. Llegamos a la expresión de cómo se calcula la posición del centro de masa con respecto a sus dimensiones. ¿Preguntas? ¿Se entendió el proceso? Bien.
Vale. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, ahorita vayan al receso hasta las 4:20. Sí, 4:20. Porque te acuerdas que como es una placa homogénea, la densidad, podemos agarrar que la densidad de toda la placa la definimos por un pedacito. En este caso, estamos agarrando de toda la placa. La densidad de toda la placa es la masa total de la placa dividido para el área de la placa. ¿Qué pasa, Flaco? ¿Te cagaste para mañana? Lo que tienes que tomar en cuenta es qué es lo que está ahí y qué es lo que está ahí. Sí, es lo que te da cuenta. Sí, lo que pasa tienes dos coordenadas. Tienes en paréntesis cada una integra con respecto a esta cosa. Lo que estás haciendo sí, está bien, lo que tienes que es el orden incorrecto. Porque este es de la X. Sí, lo que pasa es que esto, nuevamente, esto indica que es una coordenada horizontal y es de la sí, me anoté el sí, sí. Tenemos ejercicio, ¿no? No sé qué onda. ¿Lo ves bien? Sí, claro, ya hiciste con respecto a X, es ahora con respecto a Y, pero no con respecto a Y, esa X ya no depende de Y. Entonces sale fuera, digamos, como constante del integral. Entonces lo que te queda es esto básicamente. La integral de esto es claro. Es que esta X ya se convirtió en esto. todo el mismo problema acá y después me va a quedar sin de Claro, porque tú estás derivando esto con respecto a esto. Perdón, integrando. Entonces, al integrar esto con respecto a esto, te queda igual. Y después la integral me queda una sola integral, pero de I. Exacto. Ok. Una cosa más, yo pensé en la clase no grabada, hay un diccionario
algo específico en el laboratorio la clase que viene? No, igual lo dije en el laboratorio. Ah, bueno, pero la clase que viene... Sí, igual les voy a estar avisando sobre el día. Pero no, el día no es igual. Sí, es solamente por polvo controlado. No, ni eso, ok. No, yo lo que estuve en el laboratorio fue en química. Ah, pues en química es Había... no, en física no es necesario. Sí, cuando fui en física general era simplemente tirar cajitas. Sí, exacto. En química es porque usas reactivos. Bueno. Hay como todo un protocolo de... ¿Van a haber muchas de estas integrales dobles en la materia, profe? No. Ok. Yo creo que es la única. Bueno, porque sí,